Bienvenidos a Penalistas, trabajando por una justicia penal de calidad. Este programa es producido por la unidad del equipo técnico institucional de implementación del nuevo Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú. Hoy se encuentra con nosotros la doctora Mercedes Caballero García. Ella es jueza superior de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura. Ella abordará el tema Principios del Proceso Penal, Tutela de Derecho. Doctora, bienvenida al programa. Muchas gracias, Alejandra. Un agradecimiento especial a la doctora Elba Barrios, presidenta del Poder Judicial, y al doctor Gustavo Álvarez, presidente de la UETI Penal. Estamos acá dispuestos a comentar las bondades que tiene el Código Procesal Penal en los temas que se ha propuesto. Gracias. Bien, doctora, pasamos ya a las preguntas que tenemos para esta conversación y sería, ¿cuáles son las principales diferencias entre los principios procesales y las garantías procesales? ¿Y cuáles son los principios que forman parte de la estructura del proceso? Muy bien, en el mundo jurídico existe bastante confusión y se habla de principios, de garantías y de derechos fundamentales. Los principios van a ser las máximas que nos determinan cómo debe llevarse un proceso penal. Las garantías van a ser aquellas normas constitucionales que son de guías de cómo se debe llevar un proceso. ¿Cuál es la diferencia? Que los principios están en el mundo jurídico. En el mundo jurídico se habla de diferentes principios, pero cuando esos principios se plasman en nuestra Constitución, en nuestras normas procesales, esos principios se convierten en garantías. Y esas garantías que señalan la Constitución y el Código Procesal Penal se convierten en garantías genéricas y garantías específicas. Las garantías genéricas que se dan para que todo proceso deba ser llevado, tenemos el debido proceso, la tutela jurídica efectiva, el derecho de defensa y la presunción de inocencia. Y entre ellas específicas, el derecho a un juez natural, el derecho a la motivación de la decisión, el derecho básicamente a que se haya el derecho que yo sea juzgado en un plazo razonable, que vendrían a ser los principios, las garantías y principios específicos. ¿Cuáles son la base o la estructura o qué principios rigen el proceso penal? Esto lo encontramos básicamente en el determinado artículo 1, inciso 2, que señala: la persona tiene derecho a un proceso oral, público y contradictorio. Esos tres principios marcan el proceso, básicamente a otros que son la inmediación, ¿no?, el derecho al plazo razonable, pero el proceso, la realidad, la publicidad y el contradictorio, que va a dar lugar a que se tome en el ámbito jurisdiccional sea resultado precisamente de esa contradicción que va a haber entre los sujetos procesales que participan en cualquier audiencia que pueda prever el Código Procesal Penal. Bien, y a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, y con ello principalmente hablamos del principio de oralidad, ¿consideraría usted que se ha afectado en cierta forma la debida motivación de las resoluciones judiciales al ser interlocutorias? No, porque por cuanto va a emitir una decisión motivada frente a cualquier pedido que pueda dar, mucho dependerá de la capacidad que pueda tener el juez para dar respuesta a los agravios de los sujetos procesales. Véase, cuando se hablaba de las resoluciones escritas, muchas veces eran declaradas incluso nulas porque no estaban motivadas. O sea, el motivo, sea mediante la oralidad y la escrituralidad, no significa que se afecta a ella. La suscrita ha trabajado en crimen organizado, he tenido audiencias que he hecho con 30 imputados, he resuelto oralmente todas las decisiones, incluso fue investigada por el órgano de control y ellos concluyeron que la resolución que yo dicté oralmente estaba debidamente motivada. Entonces, esa oralidad depende básicamente de cómo es que el juez afronte esa capacidad para poder resolver un proceso. ¿Qué es lo recomendable? Que evidentemente cuando se trata de casos donde son 40, 50 imputados, para poder dar respuesta a todos los agravios se haga de manera escrita, pero la esencia es la oralidad y evidentemente no afecta a ello el derecho a la motivación de las razones judiciales que pueda tener cualquier justiciable en un proceso penal. Bien, ¿y podemos afirmar que los principios procesales penales pueden concebirse aisladamente, doctora?
No, en este modelo procesal los principios son parte del sistema. Cuando hablamos del juicio oral, hablamos de un juicio oral público, oral y contradictorio. Esos principios se van a dar en todas las etapas del proceso. Si hablamos de una etapa de investigación preparatoria, en esa etapa de investigación preparatoria, cualquier audiencia que se dé debe respetar el principio de oralidad, publicidad, contradicción y el de igualdad procesal. En ese contexto, la etapa intermedia también tiene principios que van a ser concatenados y que en la etapa estelar del proceso se va a verificar que se dé cumplimiento. Entonces, todos los principios procesales son parte del sistema y debe darse en todas las etapas del proceso. Y se va a verificar en cualquiera de los estadios procesales, pero evidentemente en el juicio oral con mayor redundancia, donde se va a hacer en mérito a la oralidad, a la publicidad y la contradicción, que es la esencia del proceso penal. ¿Y qué fundamentos político-criminales justifican el principio de la publicidad que tanto se menciona en este nuevo modelo procesal penal? Mire, el fundamento de la política criminal por parte del Estado está en la transparencia con la cual se emite una decisión. La publicidad genera básicamente el control que hace el ciudadano de cómo es que los jueces llevan una audiencia y cómo éstas resuelven. Y evita algo importante que es la corrupción. Cuando el ciudadano ve cómo se conducen los jueces y cómo emite la resolución, esa es la mejor transparencia que evita sobre todo un acto de corrupción que pueda haber en cualquier decisión que se pueda tener. Todas las audiencias deberían ser públicas, orales, para que el ciudadano pueda conocer a los jueces que emiten la decisión y si efectivamente ese control que lo hace el ciudadano va a permitir verificar si la decisión fue tomada en mérito a esos principios. En cuanto a lo que usted menciona, habría que aclarar en qué etapa del proceso se puede hacer uso del principio de publicidad, ¿desde el inicio o hay una etapa ya avanzada, la etapa intermedia, la etapa probatoria? ¿Cuál de las etapas hace uso de la publicidad? Mire, lo esencial es en el juicio, pero dependiendo del proceso, hay procesos que son reservados, que no pueden ser sometidos a que la ciudad lo conozca. Hay decisiones trascendentales o emblemáticas, que hoy se utiliza mucho esa palabra, donde la decisión que va a tener el juez y cómo lo solicita el Ministerio Público o la contraparte, debe ser de conocimiento de la ciudadana. O sea, lo ideal es que sean aquellos casos básicamente escalados judicial. Sin embargo, hay audiencias de la etapa de investigación, de la etapa intermedia, que deben ser también sujetas al control de la ciudadanía en medio a la realidad. Ahora, no todas las audiencias evidentemente van a ser públicas. Como le he dicho, hay casos de violación sexual, donde declara a víctimas, situaciones donde evidentemente tienen que ser reservadas por la trascendencia del acto y la decisión que va a tomar el órgano jurisdiccional, donde se reserva cuidadosamente la identidad de la víctima o en todo caso podría ser de otro sujeto procesal que está en peligro precisamente su concurrencia de su acto procesal, la vida o algún otro derecho fundamental de esa persona. Y en el caso, por ejemplo, de delitos de corrupción de funcionarios, a veces los procesos también al inicio del proceso son a la luz, estos procesos en audiencias públicas a través de los medios de comunicación. Es entendible de acuerdo al principio de publicidad, pero muchas de las personas que se ven inmersas en este proceso, luego de ello son absueltas, consideran que se ha generado un daño a su imagen. ¿Qué opinión le merece ello? Cuando una persona está sujeta a un proceso procesal, evidentemente desde el solo hecho de ya estar en comprender una fase preliminar, evidentemente le afecta a ello. Al inicio de la reforma procesal se decía en cuanto a la publicidad que los medios de comunicación podían tener acceso, pues era cuidadoso en decir, por favor, no graben precisamente la parte donde está el rostro del imputado, para garantizar aquello. Eso en el tiempo de la naturalización, pero creo que la esencia está en que la publicidad es la mejor garantía de cómo el juez se va a conducir. Evidentemente hay cierto perjuicio para el justiciable que al final va a ser absuelto de este proceso, pero ese juicio que se dictó oralmente en mérito a la publicidad ha sido la mejor garantía para determinar que él estuvo sometido a un proceso donde no se daban
las pruebas y evidentemente fue absuelto. En consecuencia, el hecho de la publicidad no lo hace culpable. El hecho de la publicidad quiere decir que va a tomar conocimiento qué actos se han dado y que en un juicio oral público fue absuelto. ¿Qué significa ello? Que fue sometido a un proceso que se sometió, que al final se determinó su inocencia. Primó el principio de presunción de inocencia. Ahora, corremos el riesgo, sí, con esas audiencias públicas y contradictorias, que se afecte esa presunción de inocencia que se señala. Entonces, cuando una audiencia es pública, se debe cuidar mucho esa garantía, el efecto de que al final, si esa persona es absuelta, evidentemente no se vea perjudicado por una arbitrariedad que se pudo haber cometido, ¿no? Bien, doctora. Y la siguiente interrogante que nos planteamos es cómo establecer una ponderación entre el principio de punibilidad y el principio de presunción de inocencia, justo que usted hacía mención hace un momento. Muy bien. El principio de presunción de inocencia, que es una garantía genérica, nos señala que la persona investigada, imputada o procesada, y el término acusada de un hecho delictuoso, se le presume evidentemente inocente. Ese principio de punibilidad se va a ver afectado cuando en un juicio oral hay pruebas que han determinado que esa persona es responsable del hecho que le imputa el Ministerio Público. En consecuencia, si se ha demostrado su responsabilidad, el principio de impunidad va a significar que la pena que se le va a imponer a esa persona está básicamente en relación a lo que se ha probado en el juicio. Esa consideración se va a dar, pero va a depender de que en juicio las pruebas determinen que esa persona es responsable. Y el principio de punibilidad, que tiene que ver con la pena, obviamente en el juicio oral se determinará si esta persona es reincidente, habitual, si es primario, cómo es que cometió el hecho delictuoso, si se afectó el bien jurídico y la gravedad el mismo, para que poder decir que se afecte el principio de presunción de inocencia y en este caso prime el principio de punibilidad, pero en mérito básicamente a lo actuado en juicio oral y las pruebas que hayan determinado su responsabilidad. Y evidentemente, si no se ha determinado en juicio oral su responsabilidad, primará el principio de presunción y la persona será absuelta porque no ha existido prueba que haya verificado que es responsable del hecho imputado. Bien, vamos a una pausa publicitaria y volvemos con esta entrevista a la doctora Mercedes Caballero García de la Corte Superior de Justicia de Huaura. Volvemos. La unidad del equipo técnico institucional de implementación del nuevo Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú inicia su ciclo de conferencias especializadas en materia penal y procesal penal. Espéranos cada martes a las 5 de la tarde a través de nuestras cuentas oficiales de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. ¡Los esperamos! Nos renovamos y llegaremos a ustedes a través del microinformativo Reporte Judicial, que te brindará cada semana todos los reportes de casos emblemáticos en materia penal y procesal penal de las Cortes Superiores de Justicia del país. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram cada sábado a las 8 p.m. Reporte Judicial.
Estamos de vuelta con esta interesante entrevista sobre los principios procesales, la tutela de derecho en el ámbito penal, a cargo de la doctora Mercedes Caballero García. Doctora, la siguiente pregunta que nos planteamos es, teniendo como punto de partida que el Código Procesal Penal garantiza una serie de plazos para sus distintas etapas procesales, ¿podríamos afirmar entonces que estos plazos máximos son el plazo razonable al que se refiere este principio? Muy bien. Todos los sujetos procesales tienen derecho, evidentemente, a un plazo razonable. Lo ha señalado el Tribunal Constitucional y las resoluciones que ha sacado ya en ese contexto la Corte Suprema. El plazo razonable no se equipara al plazo máximo. El plazo razonable debe ser entendido como aquel en el cual se han hecho todas las diligencias que dan lugar a que efectivamente deba pasarse a la otra etapa del proceso. Si se señala una investigación preparatoria y hay un plazo máximo, y se determina que ha concluido todas las diligencias preliminares, no se debe esperar a que se dé cumplimiento a ese plazo máximo, porque ello dependerá de las diligencias que se hayan efectuado para que ese sea recortado y podamos decir que este ha sido efectuado en un plazo razonable. El plazo máximo no es igual a plazo razonable. El plazo razonable tiene que ver cómo es que se ha conducido, si ha sido diligente o no el Ministerio Público en la etapa de investigación, y si el juez en la etapa de la audiencia de control de la acusación también lo efectuó en los tiempos oportunos y que el juicio se haya dado también en ese plazo. Véase que los plazos máximos lo encontramos en el Código Procesal Penal en lo que es la etapa de investigación, pero en la etapa intermedia no tenemos plazo máximo, no está previsto. Y en la práctica vemos que hay procesos en etapa intermedia que demoran hasta 2 años. Entonces, evidentemente se ha vulnerado el derecho al plazo razonable, pero la etapa intermedia no tiene un plazo. El juicio oral tiene un plazo, tampoco lo tiene. Hay juicios orales que van 1 año, en relaciones criminales, y no se ha fijado el plazo máximo. Entonces, lo ideal es que en cualquier etapa del proceso se trabaje con el plazo razonable, que tiene que ver con las diligencias que se tienen que efectuar y si los sujetos procesales fueron diligentes en el cumplimiento de las diligencias que se tenía que efectuar. O sea, no equiparemos plazo máximo al derecho que se tiene a un plazo razonable para que una persona sea sometida a un proceso. ¿Podríamos afirmar entonces que la tutela de derechos es un mecanismo procesal de control protector solo de los derechos taxativamente establecidos en el artículo 71 del Código Procesal Penal o de cualquier derecho del imputado? Interesante su pregunta. Mire, cuando se inició la reforma procesal penal en Huaura, esa era la discusión. Incluso había agraviados que interponían tutela de derecho y uno le decía que la tutela de derecho era básicamente para el investigado. La tutela de derecho efectivamente garantiza que no se efectúe o no se haga actos arbitrarios contra el imputado por parte de la policía o el Ministerio Público. Y el juez de investigación debe garantizar que esto ocurra. Ahora, si bien es cierto, se ha precisado, por Suprema ha precisado, que la tutela de derecho protege los derechos contenidos en el artículo 71.2 del Código Procesal Penal, evidentemente, esta figura de la tutela de derechos ha garantizado que no se cometan arbitrariedades o que se afectan principios y garantías del imputado. En consecuencia, la suscrita considera que esa tutela judicial no solo debe estar enmarcada aquellos derechos que protege el artículo 71.2 del Código Procesal Penal. ¿Y cuál ha sido la evolución jurisprudencial de la tutela de derechos? ¿Cuáles también son estos nuevos escenarios para la aplicación de ello? Desde que entró en vigencia el Código Procesal Penal, y ya va a cumplir este 1 de julio 15 años de entrada en vigencia, evidentemente muchas instituciones, entre ellas la tutela de derechos, ha generado que en el tiempo hayan evolucionado en el concepto cómo esta debe ser aplicada. Si usted recordará el primer acuerdo plenario que trata la tutela de derecho, que fue el 4/2010, en ella se señala y se discutía, incluso Huaura asumía la posición que se debía entrar a controlar la disposición de la Fiscalía. En ese primer acuerdo plenario, la Corte Suprema precisó que ello no era posible. Evolucionó y la propia Corte Suprema cambió de criterio y ya en el acuerdo plenario 2/2012 señala que vía tutela de derechos sí se puede controlar la imputación
que pueda o no haber efectuado el Ministerio Público en la disposición de la investigación preparatoria y señala que yo puedo ya no solo recurrir en tutela de derecho para excluir material probatorio que ha afectado un derecho fundamental, sino para cuestionar que no exista una imputación concreta en este caso y que el órgano jurisdiccional conmine al Ministerio Público a que subsane ese extremo de la imputación. Entonces, miren cómo ha ido evolucionando. Considero que es importante que las Cortes efectúen acuerdos a efecto de determinar si en esta evolución que a través de los 15 años sea interesante volver a revisar que hay actos que requieren que sean tratados por esta institución tan importante que es la tutela de derecho como una garantía del imputado. Entonces, desde el inicio, por supuesto que ha cambiado, ya han indicado los dos acuerdos penales, los cambios que han existido. Debemos reunirnos al efecto de determinar que esta tutela de derechos debe ser ampliada a otros derechos fundamentales del imputado, porque no había, salvo que la vía especial que lo señale, que pueda ser controlada estas arbitrariedades de cometer contra un imputado o un investigado. Bien, y en cuanto a la oportunidad, ¿podremos recurrir al órgano jurisdiccional vía tutela de derechos como mecanismo de control incluso en la etapa preliminar del proceso? La etapa de investigación preparatoria contiene dos etapas, las diligencias preliminares y la investigación preparatoria. En ese contexto, si yo soy imputado y de las diligencias preliminares se ha afectado derechos fundamentales, por ejemplo, el de contar con un abogado defensor, el de que soy detenido y la policía empieza a interrogarlo sin la presencia de su abogado defensor, evidentemente el abogado tiene el derecho a recurrir al juez de garantía en diligencias preliminares cuando aún no un proceso para que el juez reconduzca y se respete el derecho de los imputados. Muchas veces estas personas son detenidas arbitrariamente por la policía y el abogado toma conocimiento, recurre al juez de garantías para que éste cautele su derecho. Es más, ya se dice en doctrina y justicia que muchas veces la tutela de derechos es mucho más efectiva y mucho más rápido que un habeas corpus. Entonces, por supuesto que es posible ello cuando se ha cometido arbitrariedades contra una persona que viene siendo investigada, aun cuando esto haya ocurrido. Y a través de la tutela de derecho podemos recurrir al órgano jurisdiccional solicitando el apartamiento de la investigación preliminar que realiza el fiscal por falta de imparcialidad, doctora. No, se ha discutido mucho en el ámbito jurídico si el fiscal debe actuar con imparcialidad. Y se ha llegado a la conclusión que no, que lo que actúa el fiscal es con objetividad. Y tal es así que el artículo 61 del Código Procesal Penal señala que el fiscal debe actuar con criterio de objetividad. Y no podrá recurrir a aquel que se vea afectado por la conducta del fiscal porque la tutela es residual. El artículo 62 del Código Procesal Penal señala que el fiscal superior de oficio a pedido de parte puede excluir, apartar del proceso a un fiscal cuando éste no cumple los cánones por los cuales se debe conducir, no efectúa una investigación correcta. Entonces, no tenemos la tutela, sino tenemos otra vía, que es la que señala el Código Procesal Penal, que es a través del fiscal superior. ¿Podríamos emplear la tutela de derecho ante la existencia de la vulneración del ne bis in idem procesal? No, porque como hemos señalado, la tutela procesal es residual. Si yo veo que estoy siendo investigado por un hecho que ya ha sido investigado, poder recurrir a una excepción, la cosa juzgada, para que sea resuelta, pero ya no vía tutela, porque recordemos que la tutela es residual. Si yo debo recurrir a la otra vía y no necesariamente a la tutela de derechos, porque precisamente en los dos acuerdos plenarios que se tienen como base de esta tutela de derechos se ha hecho esa precisión. ¿Y considera usted, doctora Mercedes, que la tutela de derechos debió ser tratado desde una perspectiva más amplia de cómo fueron desarrollados en los acuerdos plenarios, recuérdese, del año 2010 y del año 2012? Sí, mire, algo interesante que se señalaba al inicio de la vigencia del código era que el juez debería convocar apenas se haya presentado una solicitud de tutela a una audiencia. La Corte Suprema señala que ni siquiera es necesario ir a una audiencia cuando el derecho es vulnerable. La tutela podría incluso ser irreparable. Entonces, la Corte Suprema ha hecho filtros importantes y ha señalado que puede pasar por un filtro que es el control de admisibilidad.
considero que en este contexto, si bien estos acuerdos que hablan de la tutela de derecho, hay otros derechos del imputado que vienen en un proceso siendo afectados y puede recurrir a una tutela de derecho, pero ese filtro, ese control, como señala la Corte Suprema Penal, va a ser el juez de investigación preparatoria. Si el juez advierte que hay un derecho fundamental del imputado que está siendo afectado, que no hay otra vía para reparar ese derecho, el juez hará el control y podría, a mi criterio, evaluar, pese a que no está entre los derechos que señala el artículo 71 del procesal penal, admitir la tutela y emitir un pronunciamiento generando jurisprudencia en ese caso, ¿no? ¿Considera usted, doctora, que flexibilizar la concedencia de la tutela de derechos posibilitaría la utilización desmedida o ilegítima del mecanismo procesal, causando con ello lo que mencionó hace un momento, la desnaturalización? No, recuérdese que con el habeas corpus, que ahora lo equipado en ese contexto, es que empezaron a interponer diversos habeas corpus, incluso una persona independiente corpus en 5 o 6 distritos judiciales. Y de alguna manera se desnaturalizó el proceso. Y la Corte Suprema en algunos casos ha multado a abogados que han desnaturalizado el habeas corpus. Se corre el riesgo de desnaturalizar el acto de derecho, evidentemente eso es posible, pero considero yo que el juez de investigación preparatoria, ese juez garante, debe efectuar aquel control para determinar qué requerimientos de tutela de derecho efectuados por los sujetos procesales deben ser sometidos a una audiencia, a una resolución por el juez. Esa desnaturalización no se va a producir si evidentemente el juez de garantías efectúa ese control a efecto de que esa desnaturalización no se efectúe. Y para ello tenemos mecanismos como la multa, el apercibimiento, que el abogado que evidentemente busca desnaturalizar vía la tutela los derechos que la misma protege a favor del imputado. Ese riesgo existe, pero corresponderá al juez de investigación preparatoria efectuar ese control para que ello no ocurra en la práctica. Bien, doctora, ¿podría ejemplificar o mencionar casos emblemáticos en el tema que estamos abordando hoy, de manera que podamos también concluir en este momento ya con esta interesante entrevista y que nos ha aclarado bastante el panorama a todos los que estamos inmersos en el mundo penal? Gracias. Mire, cuando una persona es sometida a un proceso y es el fiscal el que va a investigar un hecho, Montero Aroca decía algo importante. Que hacemos mal al hablar del debido proceso, porque todos los procesos deben ser debidos. Todos los procesos deben ser revestidos de todos los principios y garantías fundamentales. Si desde el inicio de que una persona es detenida se respetan sus derechos y sus garantías, hemos hablado que cuando ese caso llega o concluye en la etapa de investigación o concluye en la etapa intermedia o en juicio oral, se habla de que ese proceso ha sido llevado correctamente. Aun cuando estemos en delitos de crimen organizado, esas garantías del imputado deben ser respetados, tanto por el Ministerio Público, por el órgano jurisdiccional que va a resolver un caso. Si en una organización criminal, uno de los investigados plantea la tutela de derechos, mire, y señala que el Ministerio Público no le ha efectuado una imputación concreta, por más que se trate de una organización criminal, debe el imputado saber qué imputación concreta le efectúe para tener el derecho a la defensa, porque se corre el riesgo de que se vea afectado. Les cuento un caso emblemático, el caso de Benedicto Jiménez, por ejemplo. Benedicto Jiménez fue imputado por el Ministerio Público y la imputación era esta: ser el brazo duro de la organización. Yo siempre he dicho, ¿qué imputación va a ser el brazo duro de la organización? Lo que ocurre es que el abogado no planteaba la tutela de derechos. Posteriormente tengo conocimiento que planteó la tutela de derechos y el juez hizo una interpretación de lo que era el brazo duro de la organización cuando no le correspondía efectuarlo y declaró infundado. Subió a la sala superior y la sala superior llegó a la conclusión que yo ya había llegado, en que señalar que Benedicto Jiménez en esa investigación era el brazo duro de la organización no era una imputación concreta. ¿Y qué hizo? Declaró fundada la tutela y señaló que el Ministerio Público debería definir la imputación concreta porque ella efectivamente guarda relación con el derecho de defensa y los medios que yo debo ofrecer. Véase que en casos emblemáticos de organizaciones criminales también hablamos ya de principios, de garantías y de
la tutela jurisdiccional efectiva a través de la tutela que podrá solicitarlo el abogado. Entonces, guarda. Recordemos que no solamente en procesos comunes o simples, en todo proceso, aun cuando tratemos de casos emblemáticos, debe haber un respeto a los derechos, a las garantías del imputado, y también podrá recurrir a las instituciones que señala el Código Procesal Penal. Muy bien, doctora Mercedes Caballero García, agradecemos bastante la ilustración que nos ha podido dar hoy con relación al tema de tutela de derecho en este modelo procesal penal. De igual forma, agradecer a la Corte Superior de Justicia de Huaura por permitirnos trabajar este tema con usted. Mi saludo cordial a todos los magistrados, personal jurisdiccional del Distrito Judicial de Huaura. Les agradecemos a todos también su sintonía. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras cuentas oficiales de redes sociales y también estamos en Justicia TV. Nos reencontramos próximamente.